Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Michael Camilleri, quien fuera asistente de John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, en cuestiones que tienen que ver con América Latina y que hoy dirige el área de Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento más importante sobre asuntos de la región en esta ciudad. Bienvenido, Michael, a esta mesa. Buenos días. Pablo Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires, bienvenida también. Buenos días. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. Antes de empezar a hablar de Estados Unidos y de la presidencia de Trump, quiero contarles que ha publicado Paula Lugones, la corresponsal de Clarín de Buenos Aires, que está en esta mesa, un libro titulado Los Estados Unidos de Trump, con respecto, tiene que ver con las elecciones y con lo que ha ido pasando en los últimos meses. ¿De qué se trata exactamente este libro? Bueno, es un poco un compendio que trata de explicar un fenómeno por el cual todo el mundo quedó un poco choqueado, ¿no? Cómo un hombre con las características de Donald Trump llegaba a convertirse en el presidente del país más poderoso del planeta. Durante la campaña presidencial, esta última, yo, como suelo hacer en todas las campañas presidenciales, yo vengo cubriendo campañas aquí en los Estados Unidos desde el año 1992, me fui al interior del país, donde sé que realmente se definen las elecciones, y en vez de explicar, atacar y opinar sobre las características tan polémicas de Donald Trump, que muchísimas de ellas, por supuesto, las comparto, me dediqué a tratar de explicar ese fenómeno. Me sumergí con los votantes del Rust Belt, de los sectores un poco postergados, a ver, tratar de explicar por qué votaban a una persona acusada de misoginia, de ser racista, xenófoba. Bueno, aquí está el resultado, es un texto muy ameno, se lee fácilmente, es reflexivo y sobre todo tira algunas proyecciones de cómo puede ser la presidencia de Trump, que como vemos es muy caótica, pero bueno, de dónde viene sabemos un poquitito hacia dónde va. Bueno, en estos Estados Unidos de Trump, Michael Camilleri, ha ocurrido ayer una cosa horrible realmente, y es que hubo una manifestación el sábado, y en las últimas horas ha pasado esto, en Charlottesville, una ciudad del estado de Virginia, que está justo aquí al sur de Washington, de la capital, uno de los estados más antiguos de Estados Unidos. La idea era que los supremacistas blancos, convocados por un hombre llamado Jason Kessler, decidieron montar una manifestación en protesta por el hecho de que iban a retirar de la Plaza de la Independencia en Charlottesville una estatua del general Robert Lee. El general Robert Lee fue el hombre que comandó las tropas confederadas en la Guerra Civil en Estados Unidos, y aquí me voy a tomar la libertad en un segundo de explicarlo. Cuando ganó las elecciones en 1860, Abraham Lincoln, quien se posesionó en 1861, Lincoln no quería que continuara habiendo esclavitud en Estados Unidos, y algunos estados del sur se quejaron y decidieron declarar la independencia. Empezaron por Carolina del Sur, justamente, y ahí entraron otros estados. Lee era el general que estaba a favor de las tropas confederadas y fue derrotado finalmente por el general Ulysses Grant, quien posteriormente fue presidente de Estados Unidos. Muy bien, esta marcha de protesta tuvo también otra manifestación en contra de unas personas que estaban justamente criticando a los supremacistas blancos. La cosa terminó en que un joven de 20 años, James Alex Fields, arremetió con un vehículo contra la multitud y se cobró la vida de una mujer, Heather Heyer, de 32 años. El presidente Donald Trump, que está en su club de golf en el estado de New Jersey, reaccionó ante lo sucedido y dijo que él condenaba las formas de violencia que había habido aquí y que sobre todo procedían de todos los lados, absolutamente de todos los lados. Eso suscitó una serie de críticas muy grandes, incluido el del editorial del periódico New York Times hoy y de muchas otras personas que dicen que a él se le olvidó hacerles un reproche muy serio y criticar y condenar a los supremacistas blancos, entre otros al Ku Klux Klan, un grupo que lleva aquí más de un siglo, un grupo racista, cuyo jefe anunció que votaba por Trump en la campaña electoral del año pasado. ¿Se equivocó Trump en esto? Porque la Casa Blanca luego parece que ha tratado de cambiar de parecer. ¿Se equivocó Trump? ¿Fue tibio, fue blando él con los supremacistas blancos porque votaron por él, o eso es una crítica equivocada?
Pues efectivamente estamos todos muy impactados por las imágenes que salieron de Charlottesville durante el fin de semana. Es muy difícil, cuesta mucho creer que en 2017 en Estados Unidos pueden existir ese tipo de pensamientos y ese tipo de acciones violentas racistas. Cuesta aún más ver a un presidente de Estados Unidos no ser capaz de condenar de manera clara y contundente este tipo de acciones y actitudes. A los presidentes de Estados Unidos les toca cosas difíciles y cosas fáciles. No hay cosa más fácil que condenar un acto racista, un acto hasta de homicidio terrorista de un neonazi contra un manifestante pacífico en Estados Unidos. ¿Coincide con ese punto de vista Pepe López Zamorano? Sí, absolutamente. Yo creo que al presidente Trump se le olvida que no solo es el comandante en jefe de las Fuerzas Supremas de Estados Unidos, es fundamentalmente también el líder moral del país. Y las actitudes que desplegaron estos grupos supremacistas, nacionalistas, van en contra de los valores fundamentales de tolerancia que han ido perfilándose y apuntalándose en los Estados Unidos. Ahora, el hecho de que el propio presidente, que tiene un yerno judío, que tiene una hija que se afilió a la religión judía, cuyos nietos son judíos, no haya tenido un mensaje claro y contundente, singularizando a los grupos que iniciaron esta movilización y buscando una equivalencia entre la multitud que estaba arrojando mensajes, arengas y retóricas racistas y antisemitas contra el pequeño grupo que intentó increparlos, me parece inaceptable. Yo creo que es una expresión más de que el presidente se siente cobijado por estos grupos marginales todavía, por fortuna, que lo apoyaron en la campaña presidencial y que es incapaz de intentar confrontarlos porque sabe que perdería a lo que era visto como un pilar importante de su campaña presidencial. Creo que deja mucho que desear cuando la primera dama de Estados Unidos se expresa antes que el presidente de los Estados Unidos sobre el tema, cuando su propia hija Ivanka Trump hizo un mensaje mucho más claro y contundente en contra de las visiones de los supremacistas que como lo hace el presidente de los Estados Unidos. Y creo que el mejor pulso para entender el efecto político de esto, por una parte, es la reacción que tuvieron los propios grupos supremacistas, que se declararon gozosos y satisfechos cuando en esa locución del presidente, en ese pequeño mensaje, declinó específicamente singularizar y criticar a los grupos, dijeron que era una bendición de Dios. El hecho de que a posteriori la Casa Blanca, en un comunicado anónimo, tratara de clarificar la postura del presidente, creo que solamente complica más la situación, y más aún cuando el propio Mike Pence en su viaje a Colombia trató de hablar y decir las palabras que el presidente no lo ha dicho. Cuando ves que su propio partido republicano, el Procurador General de Justicia, algunos senadores prominentes están criticando al presidente, es un problema. Ahora se dice que por la tarde tiene planeado hacer una rueda de prensa donde va a hablar nuevamente de la situación. Obviamente esto no va más que a complicar las cosas. La falta de sinceridad que hubo inicial creo que habla volúmenes en relación con la posición que puede adoptar ahora. Cuando Donald Trump no critica a estos grupos supremacistas blancos, como ocurrió ayer, ¿les está dando oxígeno, les está dando alas? Yo creo que sí, y creo que Trump ha sido coherente con lo que ha recogido, sembrado durante su campaña. Trump ha sido apoyado por estos grupos abiertamente y él no solo no ha negado ese apoyo, sino que ha hecho oídos sordos cuando los periodistas le preguntaban y le decían que rechazara concretamente ese apoyo. Han habido algunos grupos, como por ejemplo David Duke, que es el ex líder del Ku Klux Klan, una organización racista de larguísima data, pero que ahora tiene una nueva efervescencia, dijo que lo iba a apoyar abiertamente y él dijo, no conozco quién es David Duke, es un personaje absolutamente conocido y repudiado por todo el mundo. Y después de varias semanas de que la prensa lo presionara para rechazar ese apoyo, solo dijo, bueno, es una mala persona, es irrelevante. Nunca lo llegó a condenar abiertamente. Además, ha sido apoyado concretamente por sitios de la alt-right, que es la ultraderecha, esta derecha alternativa,
que se maneja en mensajes de texto, en sitios que no tienen gran difusión a nivel nacional, pero sí entre los grupos de la ultraderecha, y ha colocado en puestos claves a gente como Stephen Bannon, que es un miembro conspicuo de esos grupos, que desde su sitio Breitbart News los ha alentado, y también ha alentado una campaña xenófoba de discriminación hacia la gente que no es blanca, no solo hacia los afroamericanos. No te olvides que hubo en las controversias, en el exceso policial contra los afroamericanos, él siempre hizo algo equivalente, hizo equivalencia entre fuerzas, habló de los afroamericanos diciendo que no tienen los derechos, que son pobres, ¿sí? O sea, no es una... ¿Y qué más? Dijo que los mexicanos que venían a los Estados Unidos eran todos violadores, narcotraficantes. Y a veces buenas personas, uno que otro era buena persona. Exactamente. Bueno, en este contexto, estos grupos, después de tantos años de permanecer ocultos, callados, después de tantos años de gobiernos demócratas y sobre todo con un presidente afroamericano, sintieron que Donald Trump le estaba dando una especie de luz verde a todos esos pensamientos que permanecían tapados. Yo, si querés, no quiero extenderme demasiado, pero me acabo hace unas semanas de entrevistarme en un bar en el medio, a mí ya te dije que me gusta recorrer mucho en el interior, en un bar en el medio de Georgia, un pueblito perdido de Georgia, a un miembro del Ku Klux Klan que tenía detrás de un bar en el medio del campo, una zona muy rural, tenía armado atrás un escenario con muñecos encapuchados, con cuadros donde había afroamericanos colgando de los árboles, donde había muñecos de Barack Obama descabezados. Estas cosas existen en los Estados Unidos. Este hombre era... ¿En Georgia? En Georgia es Pusbys, muy cerca de Atlanta, a unas 100 millas de Atlanta. Fue, bueno, una experiencia muy interesante. El hombre hablaba abiertamente, el dueño del bar, y me contaba que era un partidario de Donald Trump. Por supuesto, él decía que no era racista, que él tenía un amigo afroamericano, esas cosas que suelen decir. Pero realmente el tema es temerario. Es algo que está latente en esta sociedad, lamentablemente, después de tantos años, y de alguna manera se sienten envalentonados con un presidente como Donald Trump. Y sin embargo, ¿no?, coincido con Paola en su descripción, hay un dato interesante que recojo ahora de un panel de entrevistas que hizo USA Today con 25 seguidores de lo que llamamos el núcleo duro de trumpistas, ¿no? Y creo que ya hay muestras y expresiones de fatiga de Trump, ¿no? O sea, hasta el mejor circo de 3 pistas finalmente acaba por cansarte y te vas a su casa, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo en este momento, especialmente después de los fracasos que ha habido en su agenda legislativa, en los principales pilares que iba a promover, por ejemplo, la derogación de Obamacare, la construcción del muro fronterizo, la presunta reforma fiscal, el plan de infraestructura para crear cientos de miles de empleos, estamos viendo que ese núcleo duro, si bien persiste, se está de alguna manera deteriorando. Estamos viendo que están cansados de que haya esta actitud del Congreso republicano de no avanzar en nada, de que Trump no haya logrado descifrar, ¿no?, su supuesta habilidad para lograr tratos y acuerdos y que no haya logrado realmente avanzar ningún tema específico de los grandes temas que prometió. Entonces yo creo que también hay un error estratégico de cálculo por parte de Trump de pensar que esa base que lo ha cobijado y a la que suele reactivar con todos estos mensajes de identidad cultural y antimigratorios y radicales, que va a estar para él ahí todo el tiempo. Yo creo que es momento de que haga logros y creo que avanzar esta agenda con estos guiños a los ojos, con este cortejo a estos elementos radicales y marginales de Estados Unidos, no le depara ni a él ni al Partido Republicano un buen futuro político en 2018. Eso es importante porque no hay que olvidar que hubo varios senadores importantes republicanos que salieron con declaraciones después de la declaración un poco ambigua del presidente Trump, con una claridad y rechazando de manera explícita las ideas racistas y neonazis que fueron presentes en Charlottesville.
Perdón, Michael, perdón, Sí, pero adelante. hasta el propio Jeff Sessions, que tuvo severísimas dificultades para ser aprobado en el Congreso por su supuesto pasado racista, En el Ku Klux como, Klan. como senador Pues apoyado por en el Ku Klux Klan. Alabama y como fiscal general también allí, salió también con muchísima mayor firmeza que el presidente a repudiar estos ataques. O sea que hubo una presión grande del Partido Republicano. Yo creo que por eso la Casa Blanca ha salido a aclarar un poquitito más las palabras de Trump. Yo creo que probablemente él ahora vuelve a explicar, pero no creo que sea lo que él realmente piensa. Si lo hace es por enormes presiones de la gente que lo rodea y mirando un poco más hacia el futuro. La guerra civil en este país, la única que ha habido entre 1861 y 1865, y lo apuntábamos al principio, se produjo porque hubo un rechazo de algunos estados del sur a la elección de Abraham Lincoln como presidente, que fue en el año 1860, y él tomó posesión, mencionábamos, en 1861. Justamente el 12 de abril de 1861, unos miembros de los estados del sur atacaron un fuerte que se llama Fort Sumter, que es un islote que queda frente en una de las ciudades de Carolina del Sur, de Charleston, y comenzó la guerra civil. Los estados del sur que se declararon independientes fueron varios, empezando por Carolina del Sur, por Mississippi y por la Florida, y estaban enfadados porque querían que siguiera existiendo la esclavitud de aquí. Después de esos años de guerra, pues ganaron los estados del norte y se conservó la Unión Americana. Pero hay una cosa muy curiosa desde entonces, y es que aquí se considera que uno de los padres fundadores de Estados Unidos es Thomas Jefferson, un hombre sabio sin ninguna duda, que fundó la Universidad de Virginia, fue el primer secretario de Estado y el tercer presidente, aparte de que fue embajador en Francia. Y Thomas Jefferson fue el redactor de la Declaración de Independencia, donde se dice que todos los hombres son libres e iguales y que todos nacen iguales. Pero Jefferson era un esclavista. Jefferson tuvo esclavos, tuvo hijos con una esclava. Y algunos de estos supremacistas blancos dicen que también se inspiran en Thomas Jefferson. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y se pregunta alguien hoy en el Washington Post, en una columna de opinión, alguien se pregunta qué habría dicho Jefferson sobre todo esto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que están mintiéndonos la mayor parte de los historiadores sobre Jefferson. Es que Jefferson también inspira a los esclavistas porque lo era. Incluso Simón Bolívar, que les dio la libertad a varios países andinos, decía que Estados Unidos nunca lo apoyó porque él sí quería darle la libertad a los esclavos y en cambio Jefferson no. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese asunto tan complejo aquí en Estados Unidos? Pues has capturado muy bien la contradicción central en la vida y la historia de Thomas Jefferson, ¿no? Por un lado, una persona que fue capaz de redactar la Declaración de Independencia, una de las expresiones de esos valores democráticos y de libertad e igualdad quizás más importantes de toda la historia del mundo y definitivamente de este país. Y por otro lado, una persona que por toda su vida, digamos, fue dueño de una plantación en Virginia con esclavos y que hasta tuvo familia con una de sus esclavas. Así que, digamos, el legado histórico de Jefferson, digamos, sigue en debate hasta el día de hoy y creo que hay buenos argumentos de los dos lados para quienes dicen que estaría de un lado o de otro de este debate. Yo tiendo a pensar que es una persona que percibía lo que iba a venir, ¿no? Que sabía que ese pecado original de Estados Unidos, que era la esclavitud, eventualmente iba a tener que resolverse de alguna manera y que los valores expresados en la Constitución y en la Declaración de Independencia tendrían que imponerse sobre esa realidad de la esclavitud, pero no fue capaz él mismo de tomar ese paso ni en lo público ni en lo personal. Y es que Jefferson ha sido considerado un hombre tan sabio que cuando John Kennedy, siendo presidente, reunió a todos los premios Nobel estadounidenses en un salón de la Casa Blanca, me parece que eran más de 80, dijo esa noche, tal vez nunca ha habido tanta sabiduría en esta sala, excepción hecha de cuando Jefferson comía solo. Paula Lugones. Sí, es un personaje lleno de matices, ¿no? De luces y sombras. Él decía que la esclavitud viola las leyes de la naturaleza, ¿no? Y a la vez tenía una plantación. Entonces es un personaje lleno de contradicciones que hay que también evaluarlo en el momento y en la etapa en la que vivió. Yo creo que Donald Trump
también es un personaje lleno de contradicciones en sí mismo. No voy a cometer la liviandad de comparar a Trump con Jefferson. Discúlpenme antes de que me digan nada. Pero en ese sentido es un personaje también lleno de contradicciones. Ganó siendo conservador cuando es un liberal de Nueva York en muchos aspectos. Tiene una apelación a estos sectores ultraderechistas, ofreciéndoles... ¿Con qué frase ganó? Make America Great Again, o sea, hacer un Estados Unidos grande otra vez. ¿Y cuál es el Estados Unidos que quiere Trump? Les ofreció a esta gran mayoría blanca del interior que se siente marginada, que se siente humillada por tantos años de progresismo, de neoliberalismo, de liberalismo en la Casa Blanca, de corrección política, les ofreció volver a un pasado que ya no existe. ¿Cuál es ese pasado? Hablando con varios sociólogos y expertos, sobre todo en racismo, precisamente para mi libro, ellos me decían que les ofrecía volver a un pasado ideal que ya no existe, donde el hombre blanco era amo y señor. Hablamos de los años 50, 60, sí, con las automotrices. Dwight Eisenhower, tal vez. Estaba la mujer en la cocina, cocinando, el hombre trabajando afuera, blanco siendo rey y señor, los afroamericanos no tenían derechos, ¿sí? No había prácticamente inmigrantes que venían a invadir, a quitarles el trabajo, ¿no? Entonces les está ofreciendo un mundo que no existe y de alguna manera le está volviendo a ofrecer un mundo blanco. Eso es lo que hizo que envalentonara también a estos sectores que vieron a Trump como un mesías, la oportunidad de volver a sentirse en primer plano. Esto tuvo eco en un electorado de clase media blanca, no necesariamente racista, pero gran eco y radicalizó a estos grupos que ahora están dando de qué hablar. Y eso se conecta con lo de Charlottesville, porque muchos de esos monumentos a personas como Robert E. Lee se construyen no en la época de la Guerra Civil, el siglo XIX, sino en los años 50, los años 60, cuando una parte de este país se vio y sentía que su estilo de vida, sus tradiciones, de alguna manera se les escapaba. Y era una manera de resistir, construir estos monumentos a un pasado, digamos, excluyente, racista, que no querían ver escapar en el momento que tanto el gobierno federal como la Corte Suprema estaba finalmente, 100 años después de la Guerra Civil, poniendo fin a la discriminación sistemática e institucionalizada del país. Así que lo que vemos hoy en Charlottesville es de alguna manera vinculado justamente a la época a que se refiere Paula. Y en ese sentido me parece que una de las constantes de la historia de Estados Unidos no es que haya contradicciones. Las contradicciones son fundacionales del país, ¿no? Los ideales con la esclavitud, la propia vida personal de los padres fundadores, pero lo que sí ha sido una constante que le ha permitido evolucionar como país progresivamente es su capacidad de reinventarse a sí mismo. Y lo que estamos viendo, y creo que ese es el nudo de las contradicciones de Donald Trump, es que no ha dado ese paso. Todos entendemos la mercadotecnia política que refería Paula, ¿no? La idea de que puedes encontrar para un público blanco que no ha tenido un alto nivel de educación formal, una respuesta simplista a los grandes y complejos problemas de los Estados Unidos, ¿no? Después estas explicaciones pues complejas, matizadas de Barack Obama, que podía tomarse 15 minutos en respuesta a una sola pregunta, ¿no? Tenemos a un hombre que va a resolver los problemas del país construyendo un muro y echando afuera a los millones de inmigrantes indocumentados y acabando con el Tratado de Libre Comercio. Evidentemente esas respuestas no hay. Lo que preocupa justamente es que Trump no ha sabido reinventarse en la presidencia, número uno, para lograr ampliar su base de apoyo y para evitar que la polarización política que él está creando entorpezca su propio proyecto político, que es lo que está ocurriendo. Al polarizar a la población, al polarizar al Partido Republicano, al enemistarse con Mitch McConnell, con Jeff Sessions, con la mayoría republicana que tiene ahí, él mismo se está poniendo la pierna para evitar que se materialice lo que esa base blanca no educada está esperando. Yo creo que estar hablando de política e identidad cultural, estar hablando de armas, de religión y de inmigración, lo va a llevar hasta un punto, pero no un punto en el cual obtenga los consensos que requiere, por una parte, para construir, armar y aterrizar su agenda política, que es muy ambiciosa,
y es lo que nos vendió en la campaña presidencial, y por otra parte tratar de subsanar todas las fallas que está dejando a lo largo de su proyecto, que es justamente esta polarización política en muchos niveles de la sociedad. Una pregunta última antes de ir a una pausa. La manifestación se produjo, la del sábado, porque muchas personas supremacistas blancas querían protestar contra el hecho de que iban a quitar de su pedestal una estatua del general Robert Lee, como hemos dicho, comandante de las tropas del sur, de las tropas que defendían la esclavitud. El alcalde de Charlottesville decía, sin embargo, que deberían dejar la estatua, que eso es parte de la historia también, el hecho de que el señor Lee hubiera sido un general racista, en cierto modo, y derrotado por el general Grant. ¿Deberían ese tipo de monumentos eliminarse? Porque es el mismo debate que hay en España con el Valle de los Caídos, donde está enterrado Francisco Franco, que fue dictador desde cuando ganó la guerra civil en los años 30 hasta cuando murió el 20 de noviembre de 1975. Es el mismo debate que hay en Colombia sobre lugares donde Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín y capo del narcotráfico, vivía, o qué sé yo. Es el que hay en Austria cuando hace poco querían demoler la casa natal de Adolfo Hitler. ¿Deberían tumbarse esos monumentos o deberían dejarse para que la gente sepa que eso es parte también de la historia? Yo creo que no hay que darle demasiada importancia a ese tipo de símbolos, pero si realmente en cada comunidad hay una controversia, lo más sencillo sería hacer un referéndum o algo así a nivel local, a ver si quieren remover o no esa estatua y hacerlo al menos que sea una decisión democrática, más allá de que no creo que los símbolos en ese sentido sean importantes. Lo que sí, más allá de esto, yo querría agregar que recién ahora estamos viendo una manifestación muy visible con banderas, con enmascarados, con gente portando armas, de una manera muy abierta, cosa que está permitido por la primera enmienda de nuestra Constitución, de la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? La libertad de expresarse y sus ideas. Pero estos hechos, estos hechos racistas vienen sucediendo desde que Trump ganó a micro nivel, por ejemplo en las escuelas, en la gente por la calle, han aparecido pintadas en las escuelas. Yo creo que mis hijos van a una escuela pública y han aparecido pintadas racistas en los baños. Se organizan, hay mails para los padres, ¿no? Concientizando, ¿no? de lo malo que es esto y acentuando la convivencia y el tema del odio racial, etcétera, etcétera. Pero es algo que está sucediendo y eso también es muy peligroso y alarmante, ¿no? Aparecen pintadas contra los inmigrantes, contra los afroamericanos, sí, en las escuelas, en las iglesias, en los barrios. Te insulta por la calle. Es como que de pronto Donald Trump abrió una canasta donde salen todos los demonios y bueno, creo que es la obligación de alguna manera de Trump, por el bien del país, de cerrar esa canasta, salir a repudiarlo concretamente como para que esta gente no se sienta con el poder de hacer lo que quiere. ¿Deberían eliminarse ese tipo de monumentos? Coincido que deben ser las comunidades que deciden eso en su lugar de convivencia. Creo que hay una diferencia entre espacios de memoria y espacios de reverencia, ¿no? Y creo que preservar algunos de esos lugares, como puede ser, por ejemplo, la casa de Adolf Hitler, digamos, estimula la memoria incluso de las atrocidades de esa persona. Otra cosa es un monumento de reverencia y importa el contexto en que se construyeron esos momentos. Por eso mencionaba que esas cosas no vienen del siglo XIX, no vienen de la época en que el general Lee comandaba el ejército del sur. Empiezan a aparecer sobre todo en los años 50 y 60, cuando hubo un esfuerzo del gobierno federal de hacer que ciertos estados de Estados Unidos se sumen, digamos, a una forma de vivir más igualitario y dejan de tener escuelas separadas, por ejemplo, y dejar de tener una discriminación tan sistemática y institucionalizada en el país. Pepe. Bueno, la historia la escriben los vencedores, aunque muchas veces la reescriben los vencidos, ¿no? En México vas a tener problemas para encontrar estatuas de Hernán Cortés, ¿no? Pero en cambio no vas a tener problemas para encontrar estatuas de Cuauhtémoc o de Morelos o de Hidalgo. Yo creo que a mí en lo personal me parece que son expresiones históricas, son símbolos y que por lo tanto son parte de las lecciones. Lo más triste es ver que muchas veces las historias oficiales se construyen de manera maniquea, ¿no? Donde los héroes nacionales siempre aparecen como estatuas de mármol perfectas, ¿no?
y donde la historia siempre es en blanco y negro, y muchas veces la historia no es en blanco y negro. En el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Lo que hicieron o hacían los aztecas con los pueblos que tenían aledaños, explican por qué Hernán Cortés pudo ganar y pudo conquistar este territorio tan vasto con solamente aparentemente unos 400 soldados. Imposible de hacerlo si los aztecas no hubieran. Entonces, cuando tú ves que muchas veces que no haya una estatua, oscurece una reflexión profunda sobre lo que son las verdaderas historias, ¿no?, que construyeron nuestros países. Yo particularmente soy partidario de que las figuras así estén estigmatizadas, ¿no?, o sean consideradas villanos en esta historia nacional, tengan un lugar por lo menos para entender y comprender las lecciones de la historia. Las cosas no son en blanco ni en negro. Alguna vez citábamos una frase aquí, se me olvida el nombre, pero era de un premio Nobel de literatura francés que decía: el color de la verdad es el gris. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hubo ayer, Paula Logones, elecciones en su país, lo que se llaman las PASO, que son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, es la sigla. ¿Y cuál es la idea? Esas son unas elecciones que, como su nombre lo indica, son las primarias para las elecciones del 22 de octubre, donde se va a renovar una tercera parte del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Argentina es un país de casi 50 millones de habitantes y hay 12 millones de votantes en la provincia de Buenos Aires, que era uno de los lugares donde estaba todo el mundo poniendo el ojo, porque ahí competían Esteban Bullrich por el oficialismo, es seguidor de Mauricio Macri, el presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, mujer ella además también y viuda de Néstor Kirchner, que fue también presidente de Argentina. Hace muy pocos minutos estaban en empate técnico el señor Bullrich y Cristina Kirchner. Él tenía el 34,19% de los votos, ella tenía el 34,11% de los votos, escrutado el 95,68%. Mucha gente dice que si Cristina Fernández logra un muy buen resultado, y parece que este no ha sido del todo malo, pues se va a convertir nuevamente en candidata presidencial en el año 2019. La pregunta que se hace mucha gente es: ¿aquí quién ganó ayer, Macri o Cristina Kirchner? Bueno, hay varias lecturas. Fue una elección muy buena para el gobierno y para el partido Cambiemos a nivel nacional. Parecía ser absolutamente excelente a la medianoche, a las 12 de la noche. Si tengo ojeras es porque me dormí a las 4 de la mañana hasta esperar los resultados de la provincia de Buenos Aires, que todavía están ahí muy empatados, ¿no? Pero ya te digo, a la medianoche el resultado era el perfecto para el gobierno. ¿Qué es lo que estaba sucediendo y lo que finalmente terminó sucediendo? Arrasó el partido del presidente Macri en Capital Federal, arrasó en Córdoba también, ganó en Santa Fe de manera más ajustada y también en la provincia de Mendoza. Todos estos son los distritos más importantes y populosos del país. Tuvo triunfos muy importantes en San Luis, en la provincia de San Luis, por ejemplo, donde desbancó al peronismo que reinaba porque era prácticamente un feudo desde hace 30 y pico de años. Por primera vez hay una fuerza distinta al peronismo y esa es Cambiemos. También se impuso en La Pampa cuando nadie lo pensaba. Ganó en Jujuy, donde está detenida la militante kirchnerista Milagros Salas, que tanto escándalo internacional ha causado. Y también arrasó Cambiemos en Santa Cruz, que es la provincia donde nació el kirchnerismo y donde Cristina Kirchner no fue a votar, no quiso ir a votar. Ella debería haber ido a votar ahí porque temían que la abuchearan, donde las escuelas están cerradas desde hace 100 días, no empezaron las clases, debería haber empezado en marzo, todavía no hay clases, hay severos problemas de financiamiento. Esta provincia está gobernada por la hermana del expresidente, el fallecido Néstor Kirchner. Ni ella, ni su hijo Máximo, ni su hija Florencia fueron a votar. Era ya un signo. Pero, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde todos estábamos poniendo el ojo y donde Cristina se jugaba su candidatura y quizás su inmunidad, Juan Carlos, porque si ella resulta elegida gobernadora, como probablemente resulte, gana su... ¿Senadora? Perdón, senadora. Son los efectos, me ha costado tarde. Pues,
Ella logra inmunidad en un sinnúmero de causas por las cuales está siendo investigada por corrupción durante su presidencia. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Al principio venía ganando Cambiemos, el partido oficialista, por 5% de los votos, algo completamente inesperado porque las encuestas daban ganadora a Cristina Kirchner entre 3 y 4 puntos. El gobierno soñaba quizás con un empate o perder por poquito en la provincia de Buenos Aires. Y de pronto a la medianoche se vieron que estaban ganando por 4 o 5 puntos. Salieron a festejar. Hubo toda una parafernalia con el presidente, la gobernadora María Eugenia Vidal, que se puso la campaña al hombro y realmente fue la que logró remontar al final esos votos para Cambiemos, los papelitos, los globos, y dijimos, bueno, seguimos para adelante, nuestro mensaje se ha impuesto. No dijeron exactamente ganamos en la provincia, pero realmente fue un gran mensaje triunfal. Sí. Mientras tanto, en el cuartel de Cristina Kirchner no había nadie, era un silencio mortal. No había todas las bandas de música que suelen estar, los actores afines al kirchnerismo que suelen ir, silencio, silencio, sombras, nadie. Finalmente, con el correr del tiempo, a medida que la brecha se iba achicando, empezaron a caer las grandes figuras a el cuartel de Cristina Kirchner, se empezó a llenar de gente y la gente empezó a envalentonarse. ¿Qué es lo que pasa? Los votos del conurbano, o sea, los distritos más populosos, los que rodean a la ciudad de Buenos Aires, es donde Cristina Kirchner es más fuerte y esos votos se cargaban de manera más lenta. Entonces empezó a realmente achicarse la diferencia hasta quedar así. A las 4 de la mañana, cuando los militantes estaban enfervorizados cantando volveremos, volveremos, Cristina senadora, apareció Cristina lejos de las cámaras, ya a esta altura a las 4 estaba todo el mundo casi durmiendo, salvo yo, y los periodistas interesados que estábamos trabajando en eso, y salió diciendo que había sido un papelón por la demora, un bochorno internacional, pero con un mensaje muy calmo, no se la vio demasiado exultante. Ella esperaba al menos sacar 3 o 4 puntos para poder en las próximas elecciones, las reales, porque estas son unas primarias, las reales son el 22 de octubre, lograr un triunfo más o menos cómodo. Ahora no la tiene muy fácil, no la tiene muy fácil. Michael Camilleri, que además después de haber trabajado con John Kerry, secretario de Estado, se fue para Argentina. ¿Qué piensa usted de las elecciones? ¿Cómo las ve? Usted conoce bien ese país. Pues lo que vimos en Argentina fue, digamos, un país que pasa por unas reformas económicas importantes que introdujo el presidente Macri cuando llegó al poder, que a su vez han tenido un efecto impactante sobre partes de la población, digamos, haber quitado algunos subsidios a servicios públicos, por ejemplo, impacta en la gente pobre, en los jubilados, y empieza a haber una reacción, digamos, en términos de marchas y, digamos, una reacción de la calle, digamos. Entonces, claramente no lo tiene fácil el presidente Macri, está tratando de reactivar la economía. Parece que este año la economía argentina va a crecer entre 2 y 3 puntos, pero el desempleo sigue encima del 9%, la inflación baja, pero sigue en el 20%, así que lo que está tratando de hacer el presidente Macri es complicado, es difícil. Los resultados de ayer probablemente le van a ser muy bienvenida para él, ¿no? Eso es una señal que la paciencia, el apoyo del pueblo de alguna manera sigue con él, sigue con el proyecto del gobierno, y si los resultados de la reacción real en octubre ratifican un poco esa tendencia, tendrá el apoyo probablemente, no las mayorías en el Congreso, pero sí un voto de confianza del pueblo para seguir con esas reformas, y estaría esperando probablemente desde hoy una reacción del mercado en ese sentido, porque la confianza internacional del mercado en el país ya se vio afectado con la mera presencia de la expresidenta Cristina Fernández en campaña. Cambio de asunto, nos quedan 2 minutos en este segmento para hablar de la gira de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, por varios países de Sudamérica. Estuvo ayer en Cartagena, en Colombia, irá después a la Argentina, también irá a Chile y a Panamá. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que América es un continente de paz,
que está completamente en desacuerdo de una supuesta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El presidente Donald Trump aquí había dicho recientemente que no descarta esa opción, pero Mike Pence pareció distanciarse del punto de vista de Trump. Dijo que no descartan nada, pero que lo que esperan es una solución pacífica. ¿Esperaba esa matización de Pence con respecto a las declaraciones de Trump en este viaje en Sudamérica, Pepe López Zamorano? Pues ya se está volviendo una dinámica, ¿no? Que el presidente Donald Trump diga una cosa y después salgan sus asesores o el vicepresidente a clarificar lo que en realidad quiso decir. Yo creo que el tema de la opción militar, a pesar de que el presidente lo dijo de una manera muy vaga, muy poco precisa, yo creo que deliberadamente pues no tiene ningún tipo de lugar en América Latina, ¿no? Es un recordatorio de aquellas viejas políticas injerencistas e intervencionistas de Estados Unidos en la región y que evidentemente pues pueden tener un efecto no solamente lesivo, sino contraproducente. Estamos viendo que incluso la propia oposición venezolana está en contra de la idea de una opción militar. Varios países de la región ya salieron a hablar, no solo Colombia, también lo hizo México, otros países, hablar de la posibilidad de que se esté hablando de una intervención militar. Definitivamente hay una gran frustración por la falta de interés del presidente Nicolás Maduro en buscar salidas que permitan una solución negociada, en distender las tensiones que hay con la oposición, pero llegar al punto de una intervención militar, sea promovida, sea auspiciada, sea sombreada por los Estados Unidos, definitivamente es un tema altamente impopular y creo que tiene sentido que el presidente Pence vaya a la región personalmente a tomar el pulso y evidentemente la lectura que va a traer de la región es de que no hay ningún apetito para una opción militar, aun cuando la situación en Venezuela está a color de hormiga como está en este momento. Paula, 30 segundos. Bueno, Pence, Trump se la puso muy complicada a Pence, la verdad, haber dicho eso sobre Venezuela cuando estaba iniciando una gira por América Latina y de alguna manera también rompió un poco la unidad que estaba logrando en los distintos países de América Latina con el acuerdo de la Declaración de Lima para acorralar un poco al gobierno y presionar al gobierno de Maduro. Afortunadamente se desdijo un poco, matizó sus palabras, siguió apostando por la democracia y seguramente va a ser un mensaje central cuando llegue esta noche a Buenos Aires, donde también tiene previsto un discurso importante en la Bolsa de Comercio para avalar las reformas del presidente Macri. 20 segundos. Trump cometió un error muy serio y no por primera vez el vicepresidente Pence, tiene que salir a hacer control de daños, tratar de suavizar, a matizar, sin abiertamente contradecir a su jefe. Ir a sacar la pata. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto y medio de programa. El Big Ben, que es posiblemente el reloj más famoso del mundo, va a quedar en silencio porque van a hacer unos arreglos en la torre a partir del próximo día 21 y hasta el año 2021. Es un reloj, la campana pesa 13,7 toneladas, lleva 157 años dando la hora. La torre, que ahora se llama la Elizabeth Tower, la torre de Isabel, tiene 95 metros y está en la abadía de Westminster, que es un edificio construido en el siglo XIX después de que el palacio anterior sufriera un incendio, me parece que en 1834. Le están diciendo las autoridades inglesas que vale la pena que la gente vaya a oír el Big Ben antes del próximo 21 de agosto. Si usted estuviera en Londres, ¿iría a oírlo sonar otra vez? Pues tuve la suerte de vivir varios de los primeros años de mi vida en Londres, así que escuché muchas veces el Big Ben y volvería feliz porque me encanta esa ciudad. Paula Lugones. Bueno, creo que esta mañana estuvimos hablando bastante de símbolos del pasado. Hablamos de la estatua del General Lee, hablamos de Cristina Kirchner, que también es un símbolo del pasado, aunque tiene una presencia también en el presente. Es hora de que se renueve, ¿no? Los símbolos, el Big Ben es un símbolo de Londres y está bien que se renueven. Pepe. Bueno, yo creo que evidentemente coincido con Paula, está bien que se renueve cualquier símbolo nacional en muchos países del mundo. México, por ejemplo, está renovando su centro histórico con el Templo Mayor, etcétera. Pero las razones por las cuales está siendo renovado este Big Ben me parecen para ponerle un excusado y una cocina. Yo creo que mantener a un símbolo nacional para Gran Bretaña por ponerle un excusado y una cocina me parece un poco excesivo. Hay cosas que pasan en Inglaterra. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Michael Camilleri, Paula Lugones, Pepe López Zamorano por haber estado aquí y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.